Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los profesores de Audiovisual y Multimedia de nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión. Vamos a hablar de un tema bien relevante hoy día, es a propósito de los adultos mayores en tiempo de pandemia. Es un tema que nos toca absolutamente a todos y para ello tenemos dos grandes invitadas. En primer lugar, está la doctora Claudia Sáez, ella es médico cirujano de la Universidad de Concepción, geriatra, especialista en medicina interna, es profesora asistente en la Universidad de Concepción y jefe de la unidad geriátrica del Hospital La Higuera de Talcahuano. Y también nos acompaña Carolina Medina, ella es terapeuta ocupacional del Servicio de Salud Talcahuano, académica de la Universidad de la Santísima de Santo Tomás y además, como va a contar, tiene un trabajo tremendamente relevante en estos tiempos. Yo les doy la bienvenida y quisiera en primer lugar preguntarle a ustedes, bueno, ¿en qué están en este minuto en que estamos viviendo la pandemia como especialistas en personas de la tercera edad? ¿Puede empezar usted? Sí, bueno, monseñor, muchas gracias por la invitación y también por relevar un tema tan sensible como es las personas mayores, no solo en estos tiempos, ¿ya? Las personas mayores son un grupo dentro de la sociedad que siempre han existido, siempre han sido numerosos en nuestro país, cada día nuestro país está envejeciendo y sus determinantes de la salud, cada vez que ellos tienen problemas de salud como lo que estamos viviendo ahora en esta pandemia, depende de muchos otros factores, ¿ya? Y me parece muy importante que podamos relevarlo en este minuto porque el adulto mayor no solo depende de los problemas de salud para subsistir, sino que depende de problemas sociales, depende de la economía y depende principalmente de su sistema de cuidado. Por lo tanto, nosotros en el área de la salud, y yo represento al área médica en este minuto, estamos haciendo una serie de actividades para tratar de disminuir un poco todo el impacto que está generando esta pandemia en la salud de las personas mayores, pero nos vemos muchas veces complicados en poder desarrollar estos planes debido a todas estas situaciones sociales, ¿ya? Entonces, la pandemia nos plantea en este minuto un problema muy importante que es el sistema de cuidado de las personas mayores, ¿ya? En este minuto nosotros les damos muchas recomendaciones, ¿cierto? Tienen que tener aislamiento físico, ¿ya? Pero muchos de ellos viven solos, ¿ya? Por lo tanto, eso no es un mayor problema. El problema se genera cuando ellos tienen que salir de sus hogares para abastecerse, para ir a buscar medicamentos, tienen dudas para asistir a controles, ¿ya? Y cuesta a veces que ellos entiendan o que puedan acoplarse un poco a las alternativas que nosotros como sistema de salud le estamos entregando. En este minuto... Una pregunta que quisiera hacerle porque nombró muchas cosas fundamentales. ¿Los adultos mayores están conectados a las redes? Ese es un tema muy relevante que quería poner sobre la mesa para comentarlo y que Carolina, que nos acompaña hoy como terapeuta ocupacional, tiene mucho que decir también. El tema de la alfabetización, ¿cierto? Sabemos que nuestra población mayor, y ahí nos vamos a salir un poco del tema de salud, ¿cierto? Vamos a entrar en un tema más social, un gran determinante de la salud de las personas mayores. La alfabetización habitual, ¿cierto? Sabemos que nuestra población mayor tiene bajos niveles, ¿cierto?, de escolaridad, ¿ya? No más de un 8% de la población tiene escolaridad básica completa, ¿ya? Pero, 8%. Pero además, si esto queremos adentrarnos en este otro mundo que es la tecnología, ¿ya? Nos damos cuenta que muchos de ellos, con suerte, saben utilizar un teléfono, ¿ya? Más del 80% de las personas mayores nunca ha utilizado un computador,
¿ya? Por lo tanto, en este minuto nosotros desde el ámbito de la salud y ayudados un poco por lo que ha pasado en el mundo, ¿cierto? Estamos viendo, por ejemplo, la telemedicina, las teleconsultas como una tremenda estrategia y es para allá donde va la salud del futuro, ¿ya? Sin embargo, en esta población, que es una población muy numerosa a la cual debemos atender, no están preparados, ¿ya? Y es ahí donde debemos involucrar no solamente a las personas mayores, tenemos que involucrar a la sociedad. Y ahí es donde aparece la familia, que a veces también no puede dar esos cuidados. También los cuidados a veces son precarios, no porque no lo quieran hacer, sino que porque tienen que trabajar, ¿ya? Y después entramos a otro mundo que es el soporte económico, ¿ya? Para poder entrar a estas tecnologías necesitamos contar con internet, ¿cierto? Entonces ahí nos adentramos a todo un mundo colateral a la salud que nosotros como profesionales de la salud tenemos que incorporar a nuestro trabajo diario. Oiga, es interesante lo que usted dice porque ha habido un esfuerzo inmenso y de hecho la Universidad Católica y todas las universidades, también los colegios han hecho un esfuerzo de que los jóvenes que están aislados tengan acceso a computadores, a redes, etcétera, pero no se ha escuchado lo mismo en materia de adultos mayores, donde también la necesidad es justamente importante por lo que usted dice. Claro. Tú, Carolina, ¿en qué está? Porque antes que empezara el programa me contaste que está en un área tremendamente sensible respecto de los adultos mayores. Claro, efectivamente yo como le comenté me desempeño en el trabajo con personas mayores con demencia, específicamente más fuerte digamos, y en este tiempo, como dice la doctora, nosotros estamos fortaleciendo mucho el tema del sistema de cuidado. Para nosotros es súper importante. Los profesionales no médicos que trabajamos nos enfocamos mucho en lo que tiene que ver con lo no farmacológico para la contención de las personas mayores y todas sus problemáticas en general, y en específico nosotros las personas que trabajamos con las demencias. Y en este tiempo ha sido bastante complejo porque la red de soporte que nosotros entregábamos tenía mucho que ver con lo presencial, con los cuidadores, con activar redes, con estar con las personas mayores también, entregarles como un set de actividades no farmacológicas, y con esto de la pandemia quedaron, digamos, todos ellos, hay que evitar que salgan y todo eso. Entonces tratamos de hacer un vuelco con el equipo de salud en el que yo trabajo también y estamos trabajando fuertemente con el tema tecnológico, tratando de incorporar redes de soporte a través del uso de la tecnología. Y nos hemos encontrado con todas estas barreras que ya venían antes, donde en este país o todavía actualmente estamos muy atrás con la alfabetización digital en personas mayores. Entonces, nosotros hemos tratado de fortalecer de distintas áreas el cómo poder incorporar a las personas mayores, que no solamente son los que nosotros llamamos pacientes, sino que la mayoría de nuestros cuidadores también son personas mayores. Y que a pesar de, bueno, todo lo que conlleva ser cuidador, que es un alto nivel de sobrecarga, el uso del tiempo, los recursos también disminuyen mucho en la familia cuando hay alguien a quien cuidar, se le suman todos los factores estresantes que hay ahora y el no poder contar con la contención. Muchas personas contaban con sus familiares, con alguien más que los pudiera apoyar en los cuidados, un asistente, cuidadores que eran pagados durante el día, y que con esto de la pandemia también esas redes muchas veces desaparecen porque son personas que no se pueden ir a exponer al contagio, o porque las familias dicen, bueno, se va a venir en el micro digamos, se puede contagiar, ¿cómo lo hacemos ingresar a la casa? Entonces, en este tiempo nos hemos estado tratando o pensando en cómo repensar los sistemas de cuidados que entregábamos antes y cómo poder entregarlo a través de estas plataformas y el uso de las tecnologías, que en realidad yo creo que llegó para quedarse. La experiencia que yo tengo en esta materia, la verdad que es muy dramática, porque hay muchos adultos mayores que están solos. Bueno, nosotros entregamos la Casa Betania para las personas que están abandonadas en los hospitales de la zona sur, y en general hemos ido a verlos con el director, con el intendente. En general son personas mayores que están, la verdad, abandonadas. ¿Ustedes tienen un registro de la situación global, al menos en la región, de lo que pasa con los adultos mayores? ¿Por qué nos cuenta un poco? Sí, bueno, con respecto al registro de del país y de la región, en realidad
tenemos datos que son más bien macros, más groseros, ¿ya? Entonces, de la población en general, que en Chile hay más de 3 millones de personas mayores de 60 años, lo que sabemos es que más del 75% de ellos son personas que son autovalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que son capaces de valerse por sí mismos. Mayores de 60 años. Sí, de personas que son capaces de cuidarse por sí mismos, ¿ya? Y que incluso podrían vivir solos, ¿ya? Con condiciones de seguridad, evidentemente, ¿ya? Sin embargo, ese otro grupo, ¿ya? Que uno podría considerar que es pequeño, 25% de más de 3 millones de personas, cuando hablamos en número es un número grande. Mucho, son 800.000 personas. Exacto, ¿ya? Y de ese grupo que tienen diversos grados de dependencia. Estamos hablando que algunos requieren ayuda para movilizarse, otros van a requerir ayuda para el aseo, otros van a requerir ayuda para el tema de ir al baño. Claro. Otros para alimentarse, ¿ya? Y hay diversos grados. Están los que requieren asistencias leves, moderadas o severas, que son los que generalmente llegan a esta instancia como de Casa Betania, que generalmente requieren cuidados más avanzados, ¿ya? Y que por eso no tienen la capacidad para vivir solos, ¿ya? Ese grupo en general debiese ser alrededor del 5 al 10%, ¿ya? O sea, si son 800.000, estamos hablando de 80.000 personas. Exacto. Es mucha gente, o sea, son 80 colegios de 1.000 alumnos, para que dimensionen lo que significa eso. Y esto está en todos los niveles socioeconómicos de la sociedad. ¿Hay diferencia, hay distinciones? Sí, hay diferencias porque en general, y se han hecho estudios en Santiago básicamente, el INTA de la Universidad de Chile ha hecho estudios, hay un tremendo estudio que se llama el Alexandros, que hizo una categorización de todas las comunas de Santiago, ¿ya? Para poder diferenciar si había alguna determinante de origen económico o social en las personas mayores según sus patologías crónicas. Y evidentemente que las personas que viven en el sector alto, oriente de Santiago, versus las que están al sector más sur, San Bernardo, La Pintana, evidentemente tienen un peor estado de salud, ¿ya? Independiente de las comorbilidades que tengan, ¿ya? Entonces, evidentemente que la situación socioeconómica significa que las personas tienen un peor estado de salud. Y por lo tanto, cuando llegan a esta situación de dependencia total de los cuidados que no pueden valerse por sí mismos, evidentemente son personas que van a tener mucho mayor deterioro. ¿Cuál es tu experiencia en esta materia? Bien. Nosotros a nivel nacional, igual como la doctora decía, hay hartos datos que relacionan esto, pero a mí me gustaría mencionar que no solamente vemos al adulto mayor como una persona que llegó en un momento de su vida a la dependencia como que apareció, sino que esto tiene mucho que ver con las condiciones de vida en las que vamos envejeciendo y las que vamos envejeciendo desde etapas jóvenes. Entonces, evidentemente que el tipo de trabajo que hagamos durante nuestra vida, el tipo de escolaridad que tengamos, el nivel de desarrollo que podamos tener cuando somos jóvenes, el poder hacernos cargo de las discapacidades sensoriales, por ejemplo, discapacidad auditiva, entre más temprano y mejores soportes tengamos, vamos a envejecer de mejor o de peor forma. Entonces, por ende, las condiciones de vida que tienen las personas influyen directamente en las condiciones que van a llegar a la vejez. Ahora, si usted, por ejemplo, bueno, yo entre paréntesis estoy en el grupo de los mayores 60, así que estoy muy atento a todo lo que están diciendo. ¿Cuáles son las recomendaciones en concreto que usted le daría en este minuto a las familias que tienen adultos mayores que están en la situación que describía la doctora Sáez, en el sentido que no son autovalentes? ¿Y cuáles son las recomendaciones que le daría a las personas que son jóvenes para que se preparen frente a su vejez, que es inevitable? Claro. Como dice un cantante cubano, ¿no? Ciro Rodríguez, el tiempo, el implacable, el que pasó, o sea, de eso no se libra nadie. Así que sí, es interesante eso. ¿Por qué no nos cuenta? A ver, dependiendo bueno, enfocándonos en las personas que son no autovalientes, hay distintos grados de dependencia. Hay personas que
que todavía, a pesar de tener una dependencia física, pueden tomar decisiones perfectamente. Entonces, a esas familias les recomendamos siempre entender, poder escuchar y poder respetar la autonomía de las personas, porque una cosa es la autonomía, tomar decisiones, y otra cosa es la dependencia. Evidentemente, digamos, si es que necesitan o requieren de ciertos apoyos para la dependencia, que sean los ajustados a esa persona. Hay distintos tipos de discapacidades que se pueden presentar. Ahora, siempre tratar de mantener la conectividad de la persona en lo, digamos, social. La participación social es súper importante. No pensar que el adulto mayor, por tener un grado de dependencia, necesita estar encerrado en una pieza sin contacto con... ¿no? Tratar de hacerlo, bueno, en este contexto es bastante especial. Hay que tomar bastantes resguardos también, pero digamos hay que regular eso. La participación con los cuidados. Siempre estar regulando en cuánto yo permito a la persona participar dentro de las actividades familiares y cuánto cuidar. Y a lo que es el envejecimiento en general, bueno, y la doctora también sabe harto de esto, pero lo que más se recomienda es mantener ciertos, digamos, resguardos en la vida, como es la mantención de la alimentación saludable, realizar actividad física, poder realizar actividades que sean demandantes cognitivamente, ya sea desde lo académico, ya sea realizar cosas como lectura del diario, involucrarse en actividades que tengan cierta demanda cognitiva siempre, sin importar la edad. Bueno, la actividad física la nombré, ¿sí? Y ahí estamos como... y la participación social. ¿Qué es lo que ve usted, digamos, en la realidad? ¿Usted siente que los adultos mayores los dejan un poco a la deriva? ¿Usted siente que el sistema en general de salud, el sistema educativo, los tiene en primera línea, en segunda línea, tercera línea? ¿Cómo ve usted esto a nivel macro? Que normalmente estas realidades se acentúan en estas situaciones que estamos viviendo hoy día. Sí. Bueno, antes de llegar a esa respuesta, quisiera puntualizar a propósito de la tercera edad, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay mucho estigma en relación al adulto mayor, ¿ya? Hay muchas recomendaciones en la actualidad de evitar la discriminación por edad, ¿ya? Entonces, incluso en la actualidad se recomienda, en vez de decir adulto mayor, decir personas mayores, ¿ya? Para evitar la segregación por edades, ¿ya? Incluso la OMS recién, hace muy poco, acaba de publicar una nueva clasificación por rango de edad, ¿ya? Incluso ahora recomienda que hablemos de tercera edad a los mayores de 80, ¿ya? Porque en la actualidad nuestra expectativa de vida, de vivir acá en Chile al nacer, es de en promedio 80,5 años. Por lo tanto, nuestra población es mucho más longeva de lo que era hace 30 años atrás. Por lo tanto, ahora la recomendación es hablar de que las personas son personas de edad X, ¿ya? Y tratar de hablar o de estigmatizar a los adultos mayores en edades más tardías, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que usted me preguntaba, evidentemente, ¿ya? Y en eso hay que reconocerlo, las personas mayores en nuestro país no están en la primera línea, ¿ya? Esto es una realidad. Y esta pandemia, esta situación, ¿cierto?, que para la salud ha sido muy compleja, pero que sabemos que también afecta a diversas áreas del país, viene a demostrar y viene a relevar que la situación de las personas mayores dentro de la sociedad es una situación que debe ser tomada no en la última línea, sino que en primera línea, porque si no, esto va a tener consecuencias que son muy complicadas para todas las áreas de la sociedad, ¿ya? Y por ejemplo, no solo el hablar de que ellos son más vulnerables ante una pandemia, sino que hablar también que dentro de los grupos de edad mayor hay grupos específicos, ¿ya? Y por ejemplo, están los grupos con trastornos cognitivos, ¿ya? Que dentro de la población es alrededor de un 10%. Estábamos hablando de cifras, ¿cierto? De números. O sea, un 10% de los 80.000. O sea, no, un 10% de los más de 3 millones de personas en el país. Ah, pero un 10% son 300.000 personas con problemas cognitivos. Una pregunta que vamos a ver en la segunda parte es si el sistema educacional está formando esos profesionales, porque me parece que lo que usted dice es muy serio. O sea, 300.000 personas adultos mayores con problemas cognitivos, en el fondo requiere una estructura tremendamente importante.
Bueno, la conversación ha estado no solamente interesante, sino que también tremendamente ilustrativa. Vamos a una pausa, escríbanos a @pediálogo. Queremos además recalcar que hemos llegado al estudio con todas las normas que nos pide la autoridad y estando a más de 3 metros de distancia, no hemos sacado las mascarillas porque tenemos clara conciencia que tenemos que predicar con el ejemplo. En este contexto vamos a una pausa y volvemos con la doctora Claudia Sáez, geriatra, y la profesora Carolina Medina, terapeuta ocupacional. En este tiempo que nos ha tocado vivir, estamos conversando con Claudia Sáez, Carolina Medina, sobre las personas mayores. ¿Ah? Uno aprende. ¿Ah? Y estábamos conversando sobre la situación en la cual viven. Vimos que son números muy grandes de personas concretas. ¿Qué es lo que has visto tú como terapeuta ocupacional de Servicio de Salud Talcahuano que te ha conmovido? Que me ha conmovido en Sí, relación a las sí, personas mayores. a las personas mayores con las cuales tú tienes contacto. Es interesante esta pregunta. A mí, en mi forma de crecer y en mi forma de formarme también en la universidad, siempre vi a las personas mayores como quizás personas probablemente vulnerables, necesidades de cuidado, etc. Y en la práctica, trabajando con población vulnerable, de esto desde lo biomédico, me he dado cuenta del tremendo valor y el aporte sociocultural que nos entregan las personas mayores en todos los niveles, incluso personas mayores que tienen algún grado de discapacidad por uno u otro origen. ¿Ya? Creo que es súper importante y es súper relevante ver a las personas mayores no como personas solamente carentes, como sujetos de cuidado, sino que ver a las personas mayores en su globalidad, con lo heterogéneo que es el envejecimiento y con todo el tremendo aporte que pueden entregar a nuestra sociedad en general, independiente de su situación. No siempre vamos a ser nosotros los que vamos a llegar con la panacea donde el adulto mayor a entregarle muchas soluciones, sino que ellos también nos reportan mucho a la sociedad y a todos, a los profesionales nos enseñan mucho. Nosotros siempre hablamos, cuando nosotros hacemos talleres y formamos a personas, a cuidadores sobre las estrategias de cuidado, etc., nosotros sacamos muchas cosas de los libros, pero no hay nada tan enriquecedor como la experiencia que ellos tienen y las cosas que nos pueden entregar. Y mucho de mi formación profesional, más allá de los libros, yo la he tenido a raíz de lo que las personas mayores me han entregado también. Así que para mí es súper importante poder relevar ese rol súper importante que tienen las personas mayores en general. ¿Y el caso suyo, doctora? Sí, ¿Qué es lo que la ha conmovido? Bueno, yo tengo mucha suerte de poder ejercer mi profesión en diversos lugares, en diversos ambientes, niveles de la salud. Me toca trabajar en un hospital de alta complejidad como es el Hospital Las Higueras y que en realidad me ha dado la oportunidad de ejercer la geriatría. No en todos los hospitales de Chile se puede ejercer la geriatría, ¿ya? Y por otro lado también el trabajar en el ambiente comunitario, en el Centro Queyugún con Carolina, que aborda a las personas con trastornos cognitivos y sus familias en el ambiente comunitario. Entonces, tengo la oportunidad de ver diferentes realidades. En el ambiente hospitalario, evidentemente, que el poder darle la oportunidad a las personas, ¿ya? Y no discriminarlos por edad, ¿ya? Y el poder determinar las opciones de tratamiento, no por edad, ¿ya? Y poder educar a mis colegas en poder darle la oportunidad de tratamiento, de diagnóstico a una persona, no por la edad, sino que por sus capacidades, ¿ya? Eso en realidad a mí me conmueve y me emociona. Y por otro lado, el acompañamiento al paciente de la familia, especialmente en estas condiciones de aislamiento, donde hay restricciones de las visitas, el poder tener la flexibilidad, ¿ya? Y de poder permitir a la familia el poder acompañar en los finales de sus vidas,
¿ya? Yo creo que son momentos muy sensibles, no solamente para los profesionales, evidentemente que para las personas y sus familias. Y por otro lado, en el ambiente comunitario, la persona mayor con demencia es dentro del grupo de las condiciones de salud de las personas mayores una de las que les da mayor vulnerabilidad, ¿ya? Porque no solamente es tener vulnerable su capacidad cognitiva de toma de decisiones, sino que eso también provoca como consecuencia el ir perdiendo capacidades físicas e ir desconectando también a esta persona de su familia y de sus roles dentro de la comunidad. Y el poder tener la oportunidad de trabajar en un centro comunitario que depende del Servicio de Salud talcahuano, donde ellos han entendido que a este grupo de personas no hay que limitarle las oportunidades. Ya yo creo que la frase que más me conmueve es la oportunidad. Una pregunta, pero de tipo más bien filosófica, educativa. Bueno, ustedes son profesionales, estuvieron en el colegio, en la universidad, ambas realizan actividades académicas. ¿Ustedes sienten o piensan que nos educan a envejecer? Porque yo, por lo que he escuchado, he aprendido mucho en esta reunión. Uno envejece de acuerdo a lo que ha hecho en su vida. Uno envejece de acuerdo a lo que ha hecho, a lo que come, a lo que piensa, en el fondo, a muchas cosas. En el fondo no es un azar, digamos, terminar en la vejez de esta situación a otra. ¿Ustedes sienten que nos educan a envejecer bien o es un tema tabú hasta que nos encontramos con un hecho real en una familia, etcétera? Bien, yo considero que justamente como dice usted, el envejecimiento podría ser un tema tabú dependiendo de también la experiencia que tengamos dentro de la familia con las personas mayores. Y lamentablemente, viendo esto como el envejecimiento se le asocia como a la no productividad, por así decirlo, como las personas dejan la jubilación, dejan de ser productivos. Y se ve como con harto miedo esta etapa de la vida, digamos, esta etapa más tardía. Y también nos lleva a tomar decisiones muchas veces durante el curso de envejecimiento, desde que somos jóvenes, que no miden consecuencias de lo que podría pasar más adelante. Es interesante esta pregunta. Justo yo estoy haciendo estudios de posgrado y me encuentro haciendo una investigación en este tema en jóvenes, en personas entre 30 y 50 años. ¿Cómo son las decisiones y los comportamientos que tienen en salud pensando en la vejez y cómo influye el estigma? No, pero a esa edad no se quiere saber nada de la vejez, porque es la edad del éxito. A ver, cuenta. Tiene que ver cómo va la visión. ¿Y a qué ha llegado? Todavía no estamos en los resultados, pero sí en los estudios previos que hay se ve que influye mucho el estigma que tenemos hacia la vejez. Entonces, si yo veo la vejez como una etapa no productiva, como algo que no me es interesante y que no es relevante, poco me preparo para eso. Claro. ¿Ya? Bien, ha sido bastante interesante la búsqueda de esta información, porque yo también soy una persona que está cerca de esa edad, yo estoy pronta a cumplir los 30 años, y también veo en mi círculo cómo nos cuidamos, incluyéndome, o cómo no nos cuidamos para este proceso del envejecimiento. Bueno, como dice Amado Nervo, ¿no? Veo al final de mi rudo camino que fui el arquitecto de mi propio destino. O sea, no hay una correlación entre la vida. Usted, lo más probable, porque yo lo he visto y tú también, ustedes han visto personas mayores solas. Digámoslo con sus palabras, abandonadas. Esa es la verdad. Nosotros tenemos hogares de ancianos donde hay personas abandonadas que dependen exclusivamente al final de la caridad, esa es la verdad. ¿Qué pasó ahí? Yo sé que son razones multifactoriales, pero en su opinión, ¿cómo hacer para que nunca más usted, yo, sus hijos, sus hijas, no lleguen a una situación así? Porque la vida tiene muchas vueltas, nadie está libre de eso. ¿Qué pasó? Como usted bien dice, esto tiene razones multifactoriales, ¿ya? Sin embargo, a propósito de lo que comentaba Carolina, evidentemente esto tiene mucho que ver en cómo hemos ido preparando la vejez,
¿ya? Si nosotros dentro de la familia, ¿ya?, relegamos a la persona mayor a una habitación, no la incorporamos a todas nuestras actividades familiares, no enseñamos desde la niñez, ¿cierto?, que es importante aprender, que ellos tienen todavía algo que aportar, no solo a la sociedad, sino que partamos por casa, por nuestras familias, ¿ya? Yo creo que eso es algo que es fundamental para poder considerar en el futuro a las personas mayores incorporadas a la familia, independiente de los avances de sus problemas de salud, ¿ya? Yo lamentablemente tengo mucha experiencia con muchas familias que deciden en uno u otro momento de la vida de esta comunión con una persona mayor en su familia y en diferentes estados económicos, educacionales, muchas veces la enfermedad condiciona la necesidad de otro tipo de cuidados, ¿ya? Sí. De cuidados más avanzados, ¿ya? Y principalmente los problemas cognitivos o los problemas psiquiátricos son los que muchas veces condicionan tomar una decisión. Y ahí empezamos a hablar de otro componente muy importante de las personas mayores a lo largo de su vida, que es el cuidado, ¿ya? El cuidado. El cuidado va a depender no solamente cuando ellos tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos, va a depender de cada uno, ¿cierto? Pero cuando ya empezamos a necesitar el cuidado de terceras personas, que muchas veces vamos a contar con familia, ¿ya? Otras veces no contamos con familia, ¿ya? Y cuando eso ocurre, también tenemos que evaluar el cuidado, ver la capacidad que tiene esa persona de cuidar. La mayoría trabaja. Ese es un tema. La mayoría de ellos a veces está haciendo múltiples funciones, ¿ya? La mayoría de eso también se cansa y se enferma, ¿ya? Un gran porcentaje de las personas, de los cuidadores, tiene problemas de salud mental y no tiene tiempo para tratárselo, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos cuidadores en condiciones, ¿ya? Y no tenemos una red de soporte para los cuidadores. Por lo tanto, en el fondo, cuando usted me preguntaba si las personas mayores están en la primera línea, no están en la primera línea, y sus cuidadores menos aún. Es muy interesante lo que dices, porque hay un artículo en la revista norteamericana de medicina a propósito de la situación de los cuidadores del ámbito de la salud, que se llama ¿Quién cuida al cuidador? ¿Ah? Porque normalmente se le exige mucho al cuidador, pero ¿quién los cuida a ellos? Y creo que es un tema. Ahora, bueno, tú estás vinculado a la Universidad Santo Tomás, tú estás vinculado a la Universidad de Concepción. ¿Hay programas para geriatría? Porque uno ve, por ejemplo, que existe educación de párvulo, ¿ah? Existe educación de párvulo, pero educación de personas mayores no existe. Existe, por ejemplo, educación diferencial, que está orientada justamente a las personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Terapeuta ocupacional está más vinculado a los niños, pero ¿existe una formación formal, por así decirlo, en el ámbito del adulto mayor en este minuto? Yo me voy a referir un poco a los profesionales no médicos, ¿ya? Es bastante desafiante esto. Yo en lo personal creo que faltan programas de especialización en el abordaje a las personas mayores, que son muy heterogéneas. Entonces, hay problemas específicos desde la salud física, desde la salud mental, desde los trastornos neurocognitivos que requieren de mucha especialización. Para mí y para mi colega también, que hemos trabajado en el área de las demencias, ha sido todo un desafío estar constantemente capacitándonos para poder desarrollarnos en esto. Entonces ahí hay muchas cosas que fortalecer, tanto del pregrado como de la oferta de posgrado a nivel nacional. Eso como desde Falta mucho. Sí, falta mucho. Sí, y en el ámbito médico, evidentemente que a nivel país es un tema que está al debe, ¿ya? En los programas de pregrado, en los últimos años se ha ido mejorando la situación, pero hay que considerar que como no tenemos un capital de profesionales formados en el tema, todavía necesitamos tener un grupo más fortalecido de profesionales para poder educar a los que vienen, ¿ya? Entonces, en el ámbito de pregrado, esto está recién de forma incipiente agregándose a los planes curriculares. En el área de posgrado,
hay más opciones de postítulos, ¿ya? Y también está la oportunidad de la especialidad en geriatría, ¿ya? Sin embargo, todavía hay un número muy reducido de especialistas en el área. Yo creo que inclusive me atrevería a decir que dentro de los no médicos, gran parte de los que existen acá en nuestro país se han tenido que formar en el extranjero, ¿ya? Dentro de mi programa de formación, que yo me titulé de geriatría en el año 2014, parte de mi formación tuvo que ser en el extranjero, porque acá en Chile no tenemos todos los niveles de atención geriátrico que nosotros deberíamos aprender, ¿ya? Entonces, evidentemente estamos al debe y las universidades tienen un largo camino que desarrollar para poder dar abasto a las necesidades de pre y posgrado. Y es un ¿Y en el área de ustedes? En el área de terapia ocupacional, Sí. específicamente, también es un gran desarrollo. Los terapeutas nos desarrollamos en distintas áreas del ciclo vital y con distintas especificaciones, digamos. Entonces, a veces, para cuando nosotros trabajamos en un área específica, requiere de que sigamos formándonos mucho en el nivel de posgrado. Es un desafío para la terapia ocupacional en general. Yo le iba a comentar también, Por favor. en relación al tema de la educación y el adulto mayor. Nosotros mucho nos preocupamos, por ejemplo, como sociedad, de etapas del ciclo vital, cuando los niños, digamos, la pediatría, por ejemplo, y es un área de desarrollo que es súper relevante. Hay muchos pediatras en Chile también, pero hoy en día estamos viviendo un cambio sociodemográfico súper importante, donde el día de mañana vamos a tener muchos más adultos mayores que niños. Entonces, las redes, tanto de educación, de salud, etcétera, tenemos que adecuarnos para ese cambio. Hoy en día la población adulto mayor es aproximadamente el 16-17% a nivel nacional, pero se espera que de aquí al 2050, que no pasa tan lento, digamos, el tiempo, No. Al menos sea un 25 o un 30% población adultos mayores. Entonces necesitamos prepararnos desde los distintos niveles y sectores para hacernos cargo de ese desafío que es el envejecimiento. Ahora, es interesante que dentro del grupo etario, el que más aumenta son los mayores de 80 años. ¿Ah? Eso es lo más interesante porque tienen una sobrevida mayor. Nosotros hicimos hace algunos años atrás un estudio que se llama ¿En qué están los adultos mayores y por qué? Y tuvimos bastante contacto con el Senama y es interesante que ellos no tienen un registro completo. Y es muy triste que hay muchos adultos mayores que están en casas que son clandestinas, la verdad, que no Claro. cuentan con los permisos sanitarios, etcétera. Y el tema es que de alguna manera eso todos lo saben y nadie hace nada porque tampoco habría dónde llevarlo. O sea, podemos decir que es un grupo fragilizado, por así decirlo, pauperizado en la sociedad y yo espero que este programa ayude a tomar en cuenta eso. Mira, una pregunta, imagínense que en este minuto hay una persona que descubre que su padre, su madre, su abuelito, su abuelita está con algún problema cognitivo debido a la pandemia, a la edad, etcétera. ¿Dónde recurre? ¿Dónde tiene que ir esa persona? ¿Dónde puede ir? ¿A quién puede llamar? Porque eso también a las personas les interesa mucho. Sí. Bueno, en estos más de 3 meses que llevamos aislados físicamente, porque es importante recalcar que la recomendación es aislarse físicamente. ¿Ya? Socialmente podemos seguir interactuando a través de la tecnología y hay diversas formas. Claro. ¿Ya? Ahora, este periodo donde en el fondo va en contra de las recomendaciones que estábamos brindando para tener un envejecimiento saludable, ¿cierto? El hacer ejercicio, el tener una buena alimentación, el tener activa la mente, el moverse, el tener interacción social. Por lo tanto, evidentemente que el confinamiento provoca que esto se detenga y que pueda provocar alteraciones. Claro. ¿Ya? Entonces, en este periodo van a aparecer problemas, van a aparecer síntomas cognitivos de la salud mental, problemas para dormir, ¿ya? Problemas relacionados con angustia, ansiedad, ¿ya? Miedo, temor.
Y eso evidentemente en las personas mayores que tienen una reserva funcional cerebral que si bien a lo mejor no tenía una condición de enfermedad, pero sí había una fragilidad cerebral, puede esto desencadenar que aparezcan síntomas cognitivos, ¿ya? Y es un tremendo dilema el qué hacer, ¿cierto? Estamos viviendo una situación en que hay mucho temor, entonces las personas no quieren salir de sus casas, está bien, ¿ya? Es justificado, ¿ya? Pero tenemos que tener un alto índice de sospecha cuando aparezcan síntomas para evitar que esto se complique, ¿ya? Más del 90% de nuestras personas mayores son subsidiarios del sistema público FONASA, ¿ya? Entonces, pensando en ese gran grupo de personas, decirles que ante cualquier problema de salud físico o cognitivo, la primera situación, la primera red de apoyo desde el ámbito de la salud son las instituciones de atención primaria. CESFAM. Los CESFAM, ¿ya? Ahora, sabemos que por un problema de esa índole no vamos a ir al servicio de urgencia, ¿cierto? Porque es un problema que puede ser abordado desde otra arista, ¿ya? Todos los CESFAM tienen diferentes modalidades de atención, todos han hecho diferentes planes de contingencia, ¿ya? Algunos están haciendo asistencia telefónica, otros han hecho planes de atención a domicilio, otros han seguido a lo mejor con algunas atenciones presenciales en sus CESFAM, ¿ya? Entonces, lo primero, y esta recomendación nosotros la hacemos generalmente en todas las capacitaciones que hacemos, es tener un plan de acción, ¿ya? El tener los números a mano de sus CESFAM, el tener los números a mano del SAMU, ¿ya? El tener los números a mano de sus familiares, ¿ya? De la red familiar. ¿A quién llamar si tengo algún problema? ¿Ya? Un vecino. A un vecino, ¿cierto? Y la primera línea de consulta siempre recordar que es la atención primaria. Perfecto. ¿Ya? A mí me ha llamado mucho la atención en este tiempo cómo se han activado las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las capillas, las parroquias. Realmente ha sido una cosa increíble, tremendamente positiva, que demuestra que hay un espíritu solidario en nuestro país. Claro. Y tú, además de lo que dice lamentablemente se nos acabó el tiempo, ¿qué recomendarías tú? Mantener siempre la participación social, como dice la doctora, a pesar del aislamiento físico. Eso es súper importante, activar las redes. Vivíamos en una situación de vida en el último tiempo donde las redes pareciera ser que no era algo tan relevante, y hoy en día en situación de crisis estamos viendo cómo las redes de atención, no solamente de atención, sino que las redes comunitarias, las juntas, los vecinos, la familia, está tomando un rol preponderante en la contención de esta pandemia. Bueno, yo creo que ha sido un programa extraordinario, realmente muy positivo. Además, me quedó claro que decididamente soy de la tercera edad, con todo orgullo, y nos han ilustrado mucho y la felicito a ustedes que hayan optado por esta área. Escríbanos a @pediálogo. Este programa es de la comunidad, nos interesa pensar, reflexionar, ampliar la mirada sobre lo que pasa en nuestro país, en el mundo y por supuesto en la región. Muchas gracias, nos vemos pronto. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.